Hoy nos encontramos en el río Dolega. Hemos tomado este sitio para mostrarles a ustedes los efectos del calentamiento global, no solamente en el mundo, sino específicamente en nuestra provincia. Hace algunos años este río tenía un determinado cauce. Hoy ha sido desviado. ¿Por qué? Para aprovecharlo como una fuente energética aquí en la provincia. El calentamiento global y su impacto en Panamá. El balance energético del sistema climático depende de los cambios en los factores naturales y antropogénicos que gobiernan el mismo. Los factores naturales más importantes son la energía solar, las erupciones volcánicas y el efecto invernadero natural, mientras que el factor antropogénico más importante es el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas, tales como el uso de combustibles fósiles para la generación de energía, los cambios en el uso de la tierra y algunos procesos industriales. Los objetivos específicos se centran en estudiar el calentamiento global a través de sus causas y efectos, describir el efecto del calentamiento global sobre el país en las áreas forestal, hídrica, marino-costera y la salud, establecer recomendaciones que conduzcan a la implementación de mecanismos de conservación de los recursos naturales. Ellos como parte de un objetivo general que consiste en analizar el calentamiento global como fenómeno climático y el impacto sobre la República de Panamá. El efecto invernadero. El planeta Tierra presenta una temperatura en su atmósfera que ha permitido a lo largo del tiempo el desarrollo y la evolución de la vida. Esta temperatura es un balance entre la radiación calórica que suministra el Sol y la radiación infrarroja que la Tierra emite al bajar la temperatura en las noches. El calor así retenido mantiene una temperatura promedio de 30 grados centígrados, por encima de la que existiera si no se diera este llamado efecto invernadero, al retenerse la energía en la atmósfera baja. El efecto invernadero natural se ha visto alterado por el llamado efecto invernadero antropogénico, o sea, el que produce el ser humano por el aumento descontrolado de la actividad industrial, el uso de combustibles fósiles, la deforestación para aumentar las áreas de cultivo y pastoreo, entre otros. La alteración que se produce aumenta las concentraciones de los gases de invernadero ya existentes con un sobrecalentamiento como resultado. Influencia del hombre sobre el clima. Cuando se inició el estudio de la influencia del ser humano en el calentamiento global, se hacía difícil distinguir si los cambios no eran debidos exclusivamente a modificaciones naturales. Sin embargo, al transcurrir los años de seguimiento sobre el estudio, se dispararon muchas dudas acerca de cómo influye algunos factores considerados clave. Ha quedado de manifiesto que la actividad humana incide notablemente en los cambios que se generan en el clima en la Tierra. Repercusiones regionales del cambio climático. Si se observa el impacto del calentamiento global en la región de Latinoamérica, encontraremos una gran vulnerabilidad frente al cambio climático, centrándose en los posibles efectos a largo plazo sobre los ecosistemas, la hidrología y los recursos hídricos, la producción de alimentos y fibras, los sistemas costeros, los asentamientos humanos, la salud humana y otros sectores o sistemas importantes, todos los cuales son vitales para un desarrollo humano sostenible. Los países de Centroamérica se encuentran en la actualidad afectados por los cambios climáticos, incluido el fenómeno del Niño. Ecosistemas. Se espera que el cambio climático afecte a grandes extensiones de bosques y pastizales, los ecosistemas de montaña y las zonas de transición entre distintos tipos de vegetación serán especialmente vulnerables. Este impacto podría ocasionar una pérdida de diversidad biológica y reduciría las lluvias y la escorrentía tanto en el interior como en el exterior, afectando el ciclo del carbono mundial. De igual manera se perderían ecosistemas valiosos. Hidrología y recursos hídricos. El cambio climático podría afectar notablemente el ciclo hidrológico, alterando la intensidad y la distribución temporal y espacial de las precipitaciones, de la escorrentía de superficie y de recarga de agua, generando impactos diversos sobre diferentes ecosistemas naturales y actividades humanas. La generación de energía eléctrica y la producción de cereales y ganado serán especialmente vulnerables al cambio en el suministro de agua. Producción de alimentos y fibras. Se prevé una disminución de la producción agrícola, aún tomando en cuenta los efectos positivos del aumento del CO2. Sobre el crecimiento de los cultivos, la producción pecuaria menguará si las praderas de las regiones templadas se ven afectadas por una disminución sustancial de la disponibilidad de agua. Sistemas costeros.
en las costas bajas y estuarios de los países del Istmo de América Central, Venezuela, Argentina y Uruguay, el aumento del nivel del mar podría reducir la tierra de las costas y la diversidad biológica, en particular arrecifes de coral, ecosistemas de manglares, humedales de estuario, mamíferos marinos y pájaros, dañar las infraestructuras y ocasionar intrusiones de agua salada. Asentamientos humanos. El cambio climático tendría diversos efectos directos e indirectos sobre el bienestar, la salud y la seguridad de los habitantes de América Latina. Serán particularmente vulnerables los grupos de población que habitan en comunidades pobres, en los suburbios de las grandes ciudades y especialmente si están situados en áreas propensas a las crecientes o laderas inestables. Salud humana. Los cambios proyectados del clima podrían interferir en los efectos del grave estado crónico de desnutrición y enfermedades que se encuentran en algunas poblaciones de América Latina. Si aumentara la temperatura y hubiera cambios en los patrones de las precipitaciones, la distribución geográfica de las enfermedades transmitidas por vectores cambiaría. Algunas características de Panamá. El relieve de Panamá predomina las tierras bajas y colinas, con menos de 700 metros de altitud. Estas llanuras son regadas por caudalosos ríos, tanto en su área del Caribe como en su área del Pacífico. Panamá reúne las condiciones altitudinales de biotemperatura y humedad requeridas para albergar 12 de las 30 llamadas zonas de vida globales. En el país encontramos 43 áreas protegidas y tienen una superficie de 1,9 millones de hectáreas, lo que corresponde al 25% del territorio nacional. Panamá posee un clima propio de la región intertropical, con una marcada diferencia entre las dos estaciones existentes: la estación lluviosa, conocida como invierno, y la estación seca, referida como verano. Impacto del cambio climático en Panamá. Panamá ha realizado esfuerzos para identificar y evaluar el impacto del cambio climático en áreas particularmente sensibles, identificando y realizando estudios en los sectores como salud humana, agricultura, recursos hídricos, recursos marino-costeros y recursos forestales. En cuanto al tema de la salud humana, los impactos adversos directos del cambio climático a la salud dependen principalmente de la exposición a olas de calor o frío, inundaciones o sequías severas por eventos externos. El fenómeno del niño y la niña aumentan considerablemente los riesgos a la salud humana que se pueden manifestar de las formas que aquí se muestran. En cuanto al impacto sobre la agricultura, en Panamá esta supera el 7% del Producto Interno Bruto. El fenómeno del niño y la niña afectan considerablemente la producción agrícola debido a las sequías o las inundaciones. La producción agrícola en Panamá se divide en aquella que es básicamente destinada a la exportación y la que es fundamental para el consumo interno de la población. Los cultivos destinados a la exportación son el banano, la caña, el café, el plátano, el melón, la sandía, el zapallo, la piña, la yuca, el ñame y el otoe, además de otros no tradicionales que están incursionando en el mercado internacional. Los efectos del clima se notan principalmente en la producción de arroz y maíz. En estos rubros se han producido disminuciones en la producción. En cuanto al impacto sobre los recursos hídricos, podemos señalar que se hace necesario desarrollar un estudio y darle seguimiento a los existentes, aquello referente a los impactos adversos sobre algunas cuencas de vital importancia, como las cuencas del río Chagres o cuenca del Canal de Panamá y la cuenca del río La Villa. La importancia de la primera para el país no solo se circunscribe a la disponibilidad de agua para el tránsito de barcos por el canal, sino también por la capacidad que posee al ser la principal fuente de agua dulce para el uso doméstico en las ciudades principales de Panamá y Colón. Se ha notado una disminución en el caudal de muchos ríos dentro de diferentes cuencas del territorio nacional. La situación se une a la utilización de muchas de ellas para la producción energética, lo que es más notorio en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Los efectos del cambio climático impactarán de la siguiente forma como se ve en el vídeo: aumento en las demandas de hidroelectricidad para refrigeración, aumento de los costos de mantenimiento de las operaciones relacionadas con la distribución de agua y tránsito por el Canal de Panamá,
sobreexplotación de las fuentes de agua y contaminación de estas debido a la reducción de los caudales. Se aumenta la concentración de los contaminantes. También aumento de la erosión por la pérdida de especies vegetales debido al aumento de la temperatura y disminución de las lluvias. Acerca del impacto sobre los recursos marino-costeros, podemos señalar que por sus características físico-naturales y los hechos humanos que en ella concurren, la zona costera es altamente vulnerable a los impactos adversos de los fenómenos climáticos. En la actualidad, sin poder precisar las causas, los cambios que se registran en la mayoría de las localidades costeras confirman altos riesgos para las poblaciones y un alto nivel de vulnerabilidad de todos los recursos asociados al sistema costero. El nivel del mar aumentó 15 centímetros durante el siglo XX. El ritmo de esta elevación se acelera, amenazando las zonas costeras poco elevadas en las que vivirán en 2050 más de 1.000 millones de personas. Sobre el impacto en los recursos forestales podemos señalar que la atención se centra en las formaciones boscosas y las repercusiones que los cambios en la temperatura y precipitación pueden provocar a futuro. En el mejor de los casos, habrá especies que logren adaptarse o emigrar. En el peor de los casos, iniciará la desaparición de especies, a menos que se intervenga y se ayude a la repoblación y migración de las especies. La flora es muy susceptible a los cambios climáticos debido a su incapacidad de desplazarse por sí misma como los animales. Una amenaza que las hace aún más vulnerables es el cambio en el uso de suelo. Como conclusiones, podemos indicar primero que los estudios reflejan que el calentamiento global es debido en un 90% a la acción humana. Los océanos, hielos y nieve de la Tierra están siendo seriamente transformados por el calentamiento global. El aumento del nivel del mar es cada vez más acelerado. Si hoy aumenta a una tasa de 3,6 milímetros al año, los científicos estiman que la tasa crecería 4 veces para fin de este siglo. El calentamiento global es un problema de todos. A medida que las personas empiecen a generar conciencia acerca de esta problemática tan importante, se podrá actuar de forma que sea beneficioso para nuestro desarrollo como sociedad y la sostenibilidad del ambiente. En el ámbito de la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, existe más conciencia de este hecho que a nivel de los entes rectores de la política de desarrollo del país. No obstante, en la misma ANAM, esta relación todavía está dominada por una visión conservacionista más que por la temática del cambio climático. Debemos cuidar nuestros recursos naturales, porque si no los cuidamos, sitios como este pueden desaparecer y se afectaría un sitio de esparcimiento para la población, pero también estaríamos afectando el turismo del país.